How is everybody? ¿Cómo están todos? Is it just me, or has this week been insanely busy? ¿Se trata nada más de mí o he visto que esta semana ha sido muy ocupada? I don't know. It just seems like it's been very, very busy. No sé, se ve que ha estado muy ocupada. So tonight, I have the great honor of teaching for Nick. Esta noche tengo el gran honor de enseñar en lugar de Nick. We've been going through Learn the Bible in 24 Hours with Chuck Missler. Hemos estado siguiendo el estudio de la Biblia en 24 horas de Chuck Missler And I just love this book. y a mí me encanta este libro. I read this book when I was, I think, like 21 years old. Yo leí este libro cuando tenía como 21 años And I learned so much in this book that I did not get in Bible school. y aprendí tanto en este libro, cosas que no había aprendido en la escuela bíblica. So we're on hour 22, Ahora estamos en la hora 22 and we are starting the book of Revelation. y vamos a comenzar el libro de Apocalipsis. So I'm going to actually need a lot of help tonight Hoy voy a necesitar mucha ayuda with reading and questions, and we're just going to interact. con lectura, con preguntas y vamos a interactuar. So if you thought you're just going to sit back and relax, Así sorry. que si pensabas que nada más te ibas a sentar y estar relajado, lo siento. I'm going to involve you. Te voy a involucrar. So let's pray. Oremos. Lord, we thank you for your word. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Lord, that it's living and breathing. Señor, tu palabra es viva y respira. It's so powerful and so relevant. Y es tan poderosa y tan relevante. And we ask you tonight that you would give us a new revelation of revelations. Y hoy pedimos que tú nos des una nueva revelación de este libro de Apocalipsis. And Holy Spirit, as I share, you would make it so personal, so prophetic to each one of us. Y Espíritu Santo, te pido que conforme yo comparto esta enseñanza, tú lo hagas al personal para cada uno de nosotros. Speak deep to our heart what we need to hear, Habla profundamente a nuestro corazón lo que necesitamos escuchar. that we would hear from our Father tonight. Que escuchemos de nuestro Padre esta noche. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, so we're going to attempt to read Revelations chapter 1 through 3 tonight. Bueno, hoy vamos a hacer el intento de leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 al 3. And I love end times teaching. Y a mí me encantan las enseñanzas acerca del final de los tiempos. My dad is really into end times. Mi papá está muy metido en estos estudios del final de los tiempos. So I kind of grew up in a home just talking about this stuff. Así que yo crecí en un hogar donde este tema se hablaba constantemente. But there's a lot of people who have never even read the book of Revelations themselves. Pero aún así hay mucha gente que ni siquiera ha leído el libro de Apocalipsis. And I know there's a lot of symbolism, so it seems scary. Y vemos que es un libro que tiene muchos simbolismos y muchas veces es un libro que asusta. So I'm hoping by the end of tonight, it won't be scary, but you'll be so intrigued to go and study it for yourself. Y yo espero que a partir de esta noche este libro no sea un libro que asuste, sino más bien un libro que los deje intrigados y con deseos de ir a estudiarlo. Okay, so if you have your Bible, will you open your Bible? Así que si tienes tu Biblia, ábrela And I'm going to read verses 1 through 3. en Apocalipsis. Vamos a leer de los versos 1 al 3 de Apocalipsis 1. So I'll read it all, and then you can read it in Spanish. Yeah, I have them in Spanish. Perfect. Okay, so this is the Revelation. I'm reading out the Amplified Bible. Yo estoy usando la Biblia amplificada. This is the revelation of Jesus Christ, the unveiling of the divine mysteries, which God the Father gave to him, showing his bondservant, believers, the things that must soon take place. And he sent it and communicated by his angel to his bondservant John, who testified and gave supporting evidence to the word of God and the testimony of Jesus Christ, even to everything he saw in his visions. Blessed, happy, prosperous, and to be admired is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep these things which are written, heeding them, taking them to heart, for the time of fulfillment is near.
Apocalipsis del 1 al 3 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Okay, so what's going on in these scriptures Entonces, ¿qué está pasando en esta escritura? is this revelation that John is getting has been sealed up or covered up. Esta revelación que le está siendo dada a Juan está siendo encubierta de alguna manera. John got this revelation in about 96, and Jesus died in the year 33. Porque esta revelación le fue dada a Juan en el año 96, mientras que Jesús murió en el año 33. All of the other disciples, or original 12, the 11, had already been martyred. Y todos los demás discípulos, los otros 11, ya habían sido martirizados. So they didn't have this revelation. Entonces ellos no tuvieron esta revelación. But revelation comes from the word apocalypse, Pero la palabra revelación viene de la palabra apocalipsis, and it means to reveal, take away the veil, que significa revelar o remover el velo or open the curtains. o abrir las cortinas. So, you know, if you have curtains on your window, you can't see outside, Por ejemplo, si tú tienes Right. cortinas en tu ventana, no puedes ver hacia afuera, but outside exists. pero el afuera está ahí, es real. But as soon as you open the curtains, you get to see what's there. Y tan pronto como tú abres esas cortinas, ya puedes ver lo que existe afuera. Okay, so this revelation, what Jesus is about to reveal are the things that are currently happening and the things that are about to come. Y en esta revelación, Jesucristo va a enseñarnos las cosas que están pasando y las cosas que van a venir. And who did Jesus decide to give this revelation to? Do you guys Yeah. remember who the author is? ¿Ustedes recuerdan quién es el autor de este libro? ¿A quién Jesús le reveló estas cosas? John. And A do you guys Juan. remember John? He has a name called the beloved disciple. ¿Y ustedes recuerdan John. que Juan tenía el apodo de el discípulo amado? Okay, and let me give you a little history about John because it's very interesting. Y déjenme decirles un poco de historia acerca de Juan, porque esto es muy interesante. So John is the one that Jesus said, well, actually, let me turn to it. Turn with me to John 21. Por favor, vamos a Juan 21 para conocer mejor esto. John chapter 21, verse 18. Juan 21, versículo 8. And it says, I assure you, most solemnly say that when you were younger, you dressed yourself and walked wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands and arms, and someone else will dress you and carry you to where you wish you do not go. And now he said to indicate what kind of death Peter would glorify the Lord. After saying this, he said to them, "Follow me and walk the same path of life as I walked." And Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following him, the one who leaned his back on the chest at the supper. And he said, "Lord, who's going to betray you?" So when Peter saw, he asked the Lord, "What about this man and his future?" And he's pointing to John. So Jesus is talking to Peter, and he's saying, "Peter, you're going to be martyred for my sake." And then Peter looks at John and says, "Okay, but what's his destiny? Like, what's going to happen to him?" And Jesus said to him, "If I want him to stay alive until I come again, what is that to you? You just need to follow me." So this word out went amongst the disciples that John was not going to die. Yet Jesus did not say this to him, that he wasn't going to die. He only said, "If I want him to stay alive until I come back, what's that to you?" So I read into verse I 23. need to borrow your Bible. Y este es el versículo
en Juan 21:18, que habla acerca de que cuando uno es joven, uno se viste y se mueve por sí mismo, pero cuando uno se vuelve viejo, otras personas le estarán vistiendo y ayudándole, y te pueden llevar inclusive a lugares donde no quieres estar. Y ahora Pedro le preguntó a Jesucristo qué clase de muerte iba a tener él, y Jesucristo le dice que él iba a ser martirizado. Pero luego Pedro le pregunta, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan, y es cuando Jesús le pregunta, y es cuando Jesús le dice, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿eso a ti qué? Y ahí queda. Good? Yes, Okay. I did the short version. Okay, great. Okay, so, this is really interesting because when John was 92, he goes to the island of Patmos. Y sucede que cuando Juan tenía la edad de 92 años, él es exiliado a la isla de Patmos. And at this time, like all of the other disciples were already martyred. Y para este tiempo ya todos los demás discípulos habían sido martirizados. Now, before the island of Patmos, Pero antes de ir a la isla de Patmos, John was in Ephesus, Juan estaba en Éfeso, and he was like the main pastor in Ephesus for 30 years. y él fue el principal pastor para la iglesia de Éfeso por 30 años. Before that, it was Paul, the Apostle Paul. Y antes de eso era el apóstol Pablo. But Paul was martyred, and so Peter took over. John took over. Pero después de que el apóstol Pablo es martirizado, Juan toma el pastorado. And before that, like all the disciples, there was so much persecution that everybody was being killed. Y antes de esos tiempos había tanta persecución para los cristianos que los estaban matando en todos lados. But John's life was spared. Pero aún así la vida de Juan fue salvada, fue mantenida. Does anybody have any idea why Jesus spared his life? ¿Y alguien tiene idea de por qué Jesús le dejó continuar vivo? Give him revelation? Yes. Para que recibiera esta revelación. Yeah. Anything else? ¿Alguna otra cosa? Okay, I want to read something to you. And we're going to get to Revelations, but this is so important. Y voy a leer algo más a ustedes y ya después vamos a ir al libro de Apocalipsis. Okay. Pero esto es importante. So in John 19, En Juan 19, and in verse 26, versículo 26, Jesus was on the cross. Jesús estaba en la cruz. And it says, so Jesus, seeing his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, dear woman, look, here is your son. And then, verse 27, he looked at the disciple John and said, look, here is your mother, to protect and provide for her. That very hour, the disciple took her into his home. Y este versículo habla del momento en que Jesucristo está clavado en la cruz y le dice a su madre, a María, le dice, madre, este ahora es tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, esta ahora es tu madre y tú vas a cuidar de ella. Y entonces, a partir de ese momento, Juan se lleva a María, la madre de Jesús, a vivir a su casa. So John, history shows that Mary, the mother of Jesus, was in John's home until she passed away. Lo cual nos dice a través de esta historia de que María, la madre de Jesús, vivió en la casa de Juan hasta que ella murió. And history shows, Jesus' father died in his teens, and he was the provider of the home at a young age. Y la historia también nos cuenta que José, el padre de Jesús, murió en una edad temprana y que Jesús era el proveedor para su hogar. So now Jesus was dying on the cross, and he needed somebody to look out for his mama. Y entonces ahora Jesús estaba muriendo en la cruz y él necesitaba a alguien que tomara el cuidado de su mamá. So, all of his friends, all of the apostles die, and here's John. Y todos los amigos de Jesús mueren, todos los apóstoles mueren, pero aquí sigue Juan. For 30 years, he has a thriving ministry. Y por 30 años él tiene un ministerio muy fructífero. And then Emperor Domitian comes into power. Cuando llega el emperador Domiciano. And he starts this thing of everybody has to worship me.
Y este emperador Domiciano empieza a desear que todo el pueblo lo adore a él. And so to cross a certain street or when you go into a certain store, Por ejemplo, para cruzar cierta calle o entrar a cierta tienda, you have to burn incense to Domitian. tenías que quemar incienso a Domiciano. Well, history really doesn't say exactly what John did, Y la historia no nos cuenta exactamente qué fue lo que hizo Juan, but he got it says that he offended Domitian. So I think he didn't bow down to Domitian. pero nos dice que algo hizo Juan para ofender al emperador Domiciano y, por ejemplo, que tal vez no lo quiso adorar. So Domitian wants John to come to Rome Y Domiciano quiere que Juan venga a Roma because he wants to see him. Now, everybody knows he is one of the original disciples. porque quiere verlo, porque ya para este tiempo todo mundo sabe que él es uno de los originales 12 discípulos. So Domitian's mad at John, Y Domiciano está enojado con Juan. and they get a huge thing of boiling oil, and they're going to drop John into this boiling oil. Y prepara una tina llena de aceite hirviendo donde él pensaba, tenía planeado meter al apóstol Juan. And so they drop John in the oil, Y cuando llega Juan y lo meten en el aceite hirviendo, and then they have this huge like scoop to take out the bones and the remains. y ya tenían una cuchara lista para levantar los huesos de Juan, que ya había, su carne ya había sido destruida por el aceite. And when they pulled out John, he was not burned, nothing wrong with him. Pero sacan del aceite a Juan completito, sin ni una sola quemadura. And I don't know if John's thinking, Lord, when are you going to take me to heaven? Like, what's going Y no on? sabemos si para este momento el apóstol Juan está preguntándose, Dios, pues ¿cuándo me vas a llevar al cielo? ¿Qué So- está pasando aquí? Domitian is mad. Así que Domiciano está muy enojado. So he exiles him to Patmos. Y entonces lo manda al exilio a la isla de Patmos. Patmos is the most undesirable place to go to. Y Patmos era el lugar menos deseable para ir. There's only rocks on this island. Solamente rocas en esta isla. You know, you can go to Israel and see Patmos. Tú puedes ir a Israel y puedes ver la isla de Patmos. You can go to Israel and see John's house where Mary lived with him. Y tú puedes ir a Israel y ver la casa de Juan, donde María vivió con él. So two types of people go to Patmos. Two people. Dos tipos de personas van a la isla de Patmos en ese tiempo. Criminals Los criminales and those who offend, like they're political criminals. y los que los que se echaron a enemigos políticos, Basically won't conform to the world or bow down to the emperor. que básicamente no adoraban al emperador. So the criminals are treated terribly. They're forced labor. They're whipped. It's horrible what the Romans did to the criminals on Patmos. Y en la isla de Patmos los criminales eran tratados de una manera muy dura y eran obligados a hacer trabajos forzados. But the political criminals Pero los prisioneros políticos or offenders o los ofensores were just free on the island. nada más los tenían detenidos en la isla, pero podían moverse en la isla. But they had to provide their own water, Pero ellos tenían que proveerse de su propia agua, their own food, su propia their comida own clothing. y su propia ropa. Okay, so here's John at 92. Así que aquí tenemos a Juan a los 92 años de edad, Mary's passed away. ya había muerto María, He tried to get martyred and he didn't. ya lo hubieran podido martirizar con el aceite hirviendo, pero no se murió. And I would imagine he's thinking, Lord, what is going on? Y a lo mejor él está pensando, Dios, pues ¿qué está pasando aquí? Okay, so this is kind of the background of Revelation. Entonces, este es el trasfondo del libro de Apocalipsis. Okay, so in the Old Testament, Christ is prophecy. En el Viejo Testamento, Jesucristo es profecía. In the New Testament, Christ is history. En el Nuevo Testamento, Cristo es historia. In the epistles, these are the letters. Y en las epístolas o las letras en las cartas de Pablo, This is Christ in experience. es Cristo como experiencia. But Revelation
Pero Apocalipsis is Christ coming in all his glory. es Cristo volviendo a nosotros en toda su gloria. And it says, blessed, happy, prosperous. Y él dice, bienaventurado o bendecido, feliz y próspero, Or one to be admired o alguien que es admirado, is he or she who reads and hears the words of this book. es la persona que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas escritas en ella And takes them to heart. y las toma de corazón. This is the only book in the Bible that says there's a specific blessing to read it. Y este es el único libro de la Biblia que da una bendición específica a quien lo lee. I mean, that's powerful, isn't it? Y eso es poderoso, ¿verdad? That alone should make us want to read this book. Solamente eso nos debería hacer desear leer este libro. And here's the thing, things that don't make sense to us, we have the Holy Spirit. Y aquí está el detalle de que ciertas cosas que pueden no tener sentido para nosotros, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernirlas. He's our teacher. Él es nuestro maestro He will reveal things as we're reading it. y Él nos va a revelar cosas conforme las leemos. Also, I believe there's a blessing reading Revelations Y yo también creo que hay una bendición al leer el libro de Apocalipsis, because when we truly understand, porque cuando verdaderamente entendemos, we have incredible hope tenemos una esperanza increíble that Jesus has a plan de que Jesús viene and he sees everything going on y que Él está viendo todo lo que está pasando ahora and the enemy cannot mess up his plan. y que el enemigo no puede desacomodar su plan. Okay, so verse 4, El versículo 4 it says, John, to the 7 churches that are in the province of Asia, grace be granted them, inner peace from him who existed forever and who continually exists even from the past and who is to come, from the 7 spirits that are before him on his throne. Apocalipsis 1 del 4 al 5 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. So it's saying, he who's always existed, Está diciendo, aquel que siempre ha existido, currently existing in our midst. que está existiendo ahora entre nosotros, And now, John, I'm about to show you he who's about to come. y ahora él le enseña a Juan, y aparte el que va a venir. John is about to see a revelation of Jesus he has never seen before. Y Juan está a punto de recibir una revelación de Jesús como él nunca lo había visto antes. He's about to see Jesus in his glory and what he's going to do when he comes back. Porque él está a punto de ver a Jesús en toda su gloria y cómo será cuando él regrese a nosotros. Now remember, last time he saw Jesus is like, I'm going to build some mansions from you. I'm going to my Father. I'll be back. But he didn't know the full plan. Porque cuando Jesús conoció a Jesús, Jesús lo conoció como hombre, aunque le decía cosas acerca de que yo me voy al reino de mi Padre y voy a tener unas mansiones preparadas para ustedes, pero en ese momento Juan no conocía el plan completo. And now the Lord is like, okay, John, I'm pulling back the curtain and I'm going to show you everything so you can speak to the churches and tell them what's to come. Y ahora Dios le está diciendo a Juan, Juan, yo voy a remover el velo de tus ojos, voy a abrir las cortinas para que tú veas claramente lo que viene. Okay, so the 7 spirits that are before him, does anybody know what those 7 spirits are? What does that mean? Cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿a qué se refiere? Okay, let's turn to Isaiah 11:2. Will somebody read Isaiah 11:2 for me? ¿Alguien pudiera leer Isaías 11:2, por favor? Who has it? Okay, thanks, Lou. Will you read it? The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding,
Isaías 11:2 dice, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. So this is describing the Holy Spirit, the 7 aspects of the Holy Spirit that's resting upon Jesus. Y aquí está describiendo Isaías los 7 aspectos del Espíritu Santo que estarán en Jesucristo. And then verse 5, it says, and from Jesus Christ, the faithful and trustworthy witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of earth, to him who always loves us and who has once and for all freed us or washed us from our sins by his own blood, by his sacrificial death. Y leyendo otra vez el versículo 5 dice, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Okay, will somebody read Psalms 89:27? Alguien lea Salmos 89, 27. You know, as we're reading Revelations, you are going to find everything reiterated or actually prophesied in the Old Testament, bringing back into Revelations. Y verán que conforme leemos el libro de Apocalipsis, vamos a ver cosas que fueron profetizadas en el Viejo Testamento y que están ahora siendo explicadas en este libro de Apocalipsis. So Psalms 89:27. Salmos Anybody have it? 89, 27. Okay, thanks, Rose. Also, I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Y dice, y yo lo haré el más alto de los reyes de la tierra y será mi primogénito. And so right here it's saying he is the firstborn of the dead. Entonces aquí dice que él es el primogénito of the dead. Of the dead, firstborn of the dead. El primogénito de entre los muertos. And it was saying that Jesus Christ was man, and when he was born again, he was born into the resurrected body. Y entonces quiere decir que Jesucristo cuando fue nacido de nuevo, nació en un cuerpo resucitado. The same thing that's going to happen to us. He's the first born of the dead, and we're all going to get a new resurrected body like Jesus Y es Christ. tal y como nos va a suceder a nosotros, porque Él va a ser el primero nacido de nuevo de entre los muertos, tal como va a suceder con nosotros, que se nos será dado un nuevo cuerpo. Okay, in verse 6, and formed us into a kingdom, priests unto God and Father, in glory and power and majesty and dominion forever and ever. Amen. Apocalipsis 1:6 dice, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. And if you're taking notes, right, Exodus 19:6 Y si están tomando notas, escriban Éxodo 19:6 and Isaiah 61:6. y Isaías 61:6. Okay, verse 7, behold, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And all the tribes, all the nations of the earth will mourn over him, realizing their sin and guilt in anticipation of the coming wrath. So it is to be. Amen. Yes, verse 7. Versículo 7. Y pongan atención, Él viene entre las nubes y todo ojo lo verá, aun aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra lo adorarán y se darán cuenta de su pecado y su culpa y anticiparán su venida. Y así deberá de ser. Amén. And so what Jesus is telling John, I am coming back, and when I come in the clouds, every single person is going to see me. Y aquí Jesús le está diciendo a Juan, yo voy a venir de entre las nubes y en ese tiempo todo ojo me verá. Those who rejected me, those who despised me, those who mocked me, Todos los que me rechazaron, todos los que me hicieron burla, todos los que me ignoraron, are going to mourn because they're going to see, their eyes are going to be opened to what they did not believe in. y se van a entristecer porque ahora sus propios ojos van a ver mi gloria. Verse 8 says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the God, who existed forever, who was, continually existed, and who is to come, the Almighty, the ruler of all. Y el versículo 8 dice, y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor nuestro Dios,
que ha existido por siempre y que fue, es y será. El más grande y el omnipotente. And that is also cross-referenced to Isaiah 9:6. Y eso también es una referencia cruzada con Isaías 9:6. So Jesus saying, I'm the Alpha and the Omega. He goes, I am in the beginning, I'm the end, and I am everything in between. All of existence is from me. Y aquí está diciendo Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y todo lo que está contenido entre el principio y el fin. Now, then John starts and he says, I, John, Y entonces Juan comienza diciendo, yo, Juan, your brother and companion in tribulation, soy tu hermano y compañero en la tribulación. in kingdom and patient endurance, which are in Jesus. Y el reino y la paciencia existen en Jesús. Was on the island of Patmos, Y yo estaba en la isla de Patmos, exiled there because of my preaching of the word of God exiliado ahí porque yo estaba compartiendo la palabra de Dios and testimony of Jesus y Christ. dando el testimonio de Jesucristo. Now, John is getting ready to talk to the 7 churches. Y ahora Juan estaba listo para hablar a las 7 iglesias. Now, these 7 churches, I have a picture. These 7 churches are the 7 main churches in all of Asia. Y estas 7 iglesias son las 7 iglesias principales en esa área de Asia. These churches had influence over all the other churches. Y estas iglesias tienen influencia sobre todas las demás iglesias. And so Jesus is giving a message for John to go tell the churches. Y entonces Jesús está dando un mensaje a Juan para que él lo lleve a estas iglesias. And it's interesting because these churches are, every single church is on the main road, very easy to get to. Y es interesante ver cómo cada una de estas iglesias está en el camino principal y por lo cual es fácil llegar a cada una de ellas. And a lot of these churches at this time is going through crazy persecution because of Domitian. Y muchas de estas iglesias están sufriendo una grave persecución por el emperador Domiciano. And John starts out with, hey, I get your tribulation. Like, I understand persecution. Y Juan empieza diciéndoles, mira, yo entiendo la tribulación que estás pasando porque yo sé de persecución. But he says, but it's because of the kingdom, and it's for the kingdom. Pero les anima diciéndoles, pero es por el reino, That es we para endure. el reino que nosotros aguantamos esto. Okay, then in verse 10, En el versículo 10, it says, I was in the Spirit. That's a special communication with the Holy Spirit. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice that sounded like a trumpet. y Juan dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una voz fuerte como una trompeta. Now, it's interesting because when you read Lord's Day, you're thinking, oh, this must be the Sabbath, or this is, the Lord's Day. I would think the Sabbath. Y cuando dice en el día del Señor, nos hace pensar si se trataba de algún día en especial, por ejemplo, el día sábado. But it's interesting because when you look up this Greek word, Pero interesante es que cuando ves en el significado de esta palabra en el griego, this is actually the small g, or God, or small l, Lord's Day. This is the day for the emperor. y entonces está como escrito el día del Señor, pero el Señor con minúscula, por lo cual se refiere no a Dios, sino al emperador. Domitian set up one day a week that everybody spends the day worshiping him. Porque Domiciano se le ocurrió que se decidiera un día a la semana en donde se le adorara a él. So, in the most demonic day of the week, Y en el día más demoníaco de la semana, when John is on Patmos wondering what he's doing alive, mientras Juan está en la isla de Patmos preguntándose por qué sigue vivo, living in a cave, viviendo en una cueva, God suddenly encounters him. tiene un encuentro repentino con Dios. I mean, think about that. Piensen en esto. When the enemy's attacking you the most, Cuando el enemigo te está atacando de mayor manera, when there's so much confusion going on, o cuando hay mucha confusión, guess who shows up? ¿quién aparece? God Almighty, Dios Todopoderoso, to bring back the curtains para abrir las cortinas
and show you what's really going on. y enseñarte qué es lo que realmente está pasando. I mean, that's so powerful. Y eso es tan poderoso. And this word heard behind me, it was like a suddenly, like he was not expecting this. Y cuando dice, yo escuché esta voz detrás de mí, es obvio que él no estaba esperando eso. I mean, this is not after a 10-day fast and waking up early. I mean, this is like he's thinking, God, did you just disappear? Like this is what the word is saying. Sí, esto no está pasando después de que Juan estuvo en ayuno por 10 días. Simplemente pasó en este día. So it said a loud trumpet was behind him. Como si una fuerte trompeta estuviera detrás de él. You know, in English words, they don't quite translate like they should. Y hay muchas palabras en el inglés que realmente no se pueden traducir como con el verdadero significado. But that word trumpet actually means like a megaphone with an announcement that is going over and over again. Porque esa palabra trompeta significa más bien como un megáfono gigante que está dando un mensaje de manera repetida. And then this announcement, this megaphone announcement that is talking to John, Y este mensaje dado en este gigantesco megáfono está hablándole a Juan it says, write on a scroll what you see y le está diciendo, escribe en un pergamino lo que estás viendo and send it to the 7 y churches. mándalo a las 7 iglesias. There's Ephesus, Éfeso, Smyrna, Esmirna, Pergamum, Pérgamo, Thyatira, Tiatira, Sardis, Sardis Philadelphia, Filadelfia. and Laodicea. y Laodicea. And then it says in verse 12, he turned to see the voice that was speaking to him. Y después le dice, voltea y ve la voz del que te está hablando. And when he turned, he was expecting to see Jesus. Y cuando él se voltea, él está esperando ver a Jesús. But he actually saw 7 lampstands. Pero lo que él ve son 7 candelabros. And these lampstands represent the 7 churches. Y estos 7 candelabros representan las 7 iglesias. Now, lampstands in the day, it was very common language. Everybody had a little lamp. Y los candelabros en ese tiempo eran algo muy común. Todo mundo tenía un candelabro. It was the lamp. It's the same as the 10 virgins. You put oil in the lamp and then you light the wick. Era el mismo candelabro del que habla cuando las 10 vírgenes estaban poniendo aceite en su lámpara. And all the lamps are made out of clay. Y todas las lámparas estaban hechas de barro. And they didn't have the production system, you know, so they're actually all unique, all different. Y ahí los candelabros no se hacían así como en una fábrica, sino que cada uno era hecho de manera artesanal y por lo tanto era diferente. There was not one lamp the same. Así que ninguno era igual al otro. Every person, every home had a different lamp because they were all handmade. Y cada casa, cada hogar tenía un candelabro diferente porque todos eran hechos en casa. And lamps made out of clay, well, they're very breakable and very replaceable. Y un candelabro hecho de barro, pues obviamente se puede romper y se puede reemplazar. But these lamps are golden. Pero estos candelabros estaban hechos de oro. And that word golden right there is actually one of the rarest, most expensive pure golds that you can find. Y en este caso estamos hablando de el oro más puro y caro que se pudiera encontrar. And this is how Jesus is describing his church. Y así es como Jesús está describiendo a sus iglesias. I mean, the language he's telling John is, they are so valuable to me. De alguna manera le está hablando a Juan con un lenguaje en el que le dice, son tan valiosas para mí. And no church is the same. Y ninguna iglesia es igual que la otra. I believe that God gives every church a mandate. I mean, we all have the mandate to preach the word of God and make disciples. Y yo creo que cada iglesia tiene un mandato específico o particular, aunque toda la iglesia en conjunto tiene el mandato de predicar el evangelio. But everybody's vision is a little bit different. No church is the same. Pero igual cada iglesia puede tener una visión diferente. But I love unity amongst churches A mí me encanta ver unidad entre las iglesias, because the church down the road has something we don't have here. porque a lo mejor la iglesia que está
más adelante en esta calle tiene algo que nosotros no And tenemos. all of us together is the fullness of Christ, Pero todos nosotros juntos como iglesias representamos la plenitud de Cristo. right? And anytime we think as a church, like, oh, we have it, we got it, we're it. Y muchas veces nos gusta pensar que nosotros como iglesia somos la iglesia que de veras lo capta. I mean, it's so prideful Pero eso es orgullo, because God is moving in his churches. porque Dios se está moviendo en sus iglesias. And then it says, and then I saw someone like the Son of Man, Y entonces Juan dice, y yo vi a alguien como el Hijo del Hombre, dressed in a robe reaching his feet, vestido en un manto blanco que tocaba sus pies, with a golden sash wrapped around his chest. con un cinturón de oro alrededor de su pecho. You know what this represents? ¿Saben qué representa esto? Jesus is dressed as a high priest. De que Jesús está vestido como un sumo sacerdote. Remember, he's our high priest making intercession for us. Recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por He's nosotros. rooting for us, believing for us, interceding for us to succeed. Está intercediendo por nosotros, está de nuestra parte para que nosotros tengamos éxito. It says his head and his hair were white like wool. Y su pelo era blanco como la lana. And then that doesn't mean that he got his white hair. That actually doesn't mean white hair. No quiere decir que se le puso el pelo blanco. It actually means it was so glistening with Shekinah glory. It was so powerful that you could hardly look at his hair. Significa que estaba brillando tanto, lleno de luz, que era hasta difícil ver su pelo. And it says his eyes were flashing like a flame of fire. Y también nos dice que sus ojos eran como dos llamaradas de fuego. And that doesn't really mean like when you looked at his eyes, you see fire. That's not actually what it means. Y no significa que cuando tú lo vieras a los ojos verías la llamarada de fuego saliendo de ahí. That term means, you know, fire, when you look at fire, it's like mesmerizing. Sino que cuando nosotros vemos el fuego es algo que nos atrae tanto. John is saying when you look in his eyes, it's so fascinating. It's so mesmerizing. You can't turn your gaze away from him. Pero Or your aquí- gaze away from him. Aquí Juan trata de describir que cuando lo vio a los ojos era algo tan cautivador, tan atractivo, que no podía separar sus ojos de él. And then it talks about his feet as bronze. Y habla de sus pies siendo como de bronce bruñido. So it goes on, and I'm going to go all the way down to verse 19. Y vamos a ir ahora hasta el verso 19. But you can just break down every scripture, and it just describes Jesus Christ in all his glory. Pero conforme leemos estos versículos, ustedes se darán cuenta de que describen a Jesucristo en toda su gloria. We don't serve a weak God. Nosotros no servimos a un Dios pequeño o débil. He's so powerful. Él es tan poderoso. The enemy tries to get us to believe how small God is. Y el enemigo trata de hacernos creer que Dios es pequeño. A day very soon, every knee will bow before Jesus Sin Christ. embargo, la palabra nos dice que toda rodilla se doblará a Jesús. All that has been wronged is going to be made right on that Y que day. todo lo que ha estado torcido se va a enderezar en ese día. But it says in verse 19, so write these things which you have seen. Y en el versículo 19 dice, escribe estas cosas que has visto. He said the things that are happening now Las cosas que están pasando ahorita and the things that are going to take place after these y las things. cosas que van a suceder después. Okay, now that's pretty much chapter 1. Y eso es básicamente el capítulo 1. This is the vision. He got the vision. Esta es la visión. Juan tuvo la visión. And now John's going to write everything he saw, that encounter he had with the Lord. Y de aquí en adelante Juan va a escribir todo lo que él vio en este encuentro con el Señor. Who was here when Bob and Audrey were talking about like the most productive years of our life is when you're 70 and 80 years old?
¿Alguien estuvo aquí cuando Bob y Audrey estaban hablando acerca de los días más productivos de tu vida, que es cuando estás en los 70s o los 80s? Like secular studies show that people are most productive in their 70s and 80s. Muchos estudios nos enseñan que la gente es más productiva en sus 70s o 80s. And I don't know if the second is in the 90s, but all I mean to say is John had a lot of purpose at 92 years old. Y bueno, y aquí lo que estoy diciendo es algo muy obvio de que Juan tuvo un gran propósito a los 92 años de edad. A lot of people don't read Revelations, but this is everything. Y mucha gente no lee el libro de Apocalipsis, pero aquí está todo. I mean, Genesis all the way through is gradually getting us to Revelations. Porque empezando con Génesis y recorriendo todos los libros de la Biblia, todo viene a recaer en el libro de Apocalipsis. Okay, so now in chapters 2 and 3, Y ahora en los capítulos 2 y 3, he is going to give specific messages to these 7 churches. él va a estar dando mensajes específicos a cada una de estas iglesias. Now remember, Jesus said, I'm going to talk to you about the things happening now, Recuerden que Jesús le dijo, te voy a hablar de las cosas que están pasando ahora and the things to come. y de las cosas que van a suceder. So even though John is talking specifically to these churches, Entonces, aun cuando Juan está hablando específicamente a cada una de estas iglesias, I believe these are prophetic church types that we have even today. yo pienso que estos son como tipos proféticos de iglesia que aún existen hoy en día. And so it's so good that we learn what Jesus says to his church. Y es muy bueno que nosotros aprendamos lo que Jesús le dice a sus iglesias. And so the first message is to Ephesus. Y el primer mensaje es para la iglesia de Éfeso. And it says in verse 2, so Revelations chapter 2, verse 2, En Apocalipsis 2, versículo 2, it says, I know your deeds, I know your toil, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo your patient endurance, y tu perseverancia, and that you cannot tolerate those who are evil. y que no puedes soportar a los malos. I have tested and critically appraised all who call themselves, and you've tested and critically appraised all who call them apostles. Y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. That means you don't just listen to what people are saying, you're studying it to know if they're teaching truth or not. Y aquí nos dice que no nada más debemos de escuchar a las personas que nos hablan y creer todo lo que dicen, debemos de analizar y estudiar si dicen la verdad. And it says you found some of them to be liars and imposters. Y a apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. And you are enduring patiently and bearing for my name's sake. Además sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre And you have not grown weary. y que no has desfallecido. What Jesus is saying when he said, I've taken notice of your deeds, Entonces aquí dice Jesús, yo he estado notando tus obras. this word isn't in the description of from far away I have taken notice. Y aquí no está hablando de, como diciendo, desde muy lejos yo estoy notando esto, This word, I've known your deeds, I've known your actions, sino que esta palabra diciéndoles, yo conozco tus obras y tus acciones, it's a word of Jesus says, I'm in the midst of you all the time. es Jesús diciéndoles, yo estoy en medio de ustedes todo el tiempo. I'm right there with you, and I'm Estoy ahí. seeing what you're going Yo through. estoy ahí entre ustedes y estoy viendo lo que ustedes hacen. I'm making intercession from you. You're not alone. I'm not just in heaven. I'm present with my churches. Estoy presente con mis iglesias intercediendo por ellas. And so he's encouraging them in all the things they're doing. I see that you're not growing weary. I see that you're patiently enduring. Y les está animando y les está diciendo, he visto tu perseverancia, he visto tu sufrimiento. I see that you're not tolerating evil. Estoy viendo que tú no toleras a los malos. And then he goes into a rebuke. Y entonces él cambia el tono hacia una especie de
de regaño o llamada de atención. And this rebuke isn't like, I'm so disappointed in you. Y de esta manera Jesucristo les da a entender que está decepcionado por algo. But this verbiage is like, you're struggling in this, and I want you to change it. Pero su manera de decirlo es, yo sé que estás fallando en esto, pero quiero que lo cambies. He says, but I have this charge against you. You've left your first love. Y le dice a la iglesia, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. And so basically what it's saying is, you've been so faithful in the kingdom and kingdom business. Y le está diciendo, tú has sido tan fiel en los negocios del reino, But in the midst of serving me, you've lost intimacy. pero en tu esfuerzo por servirme has perdido la intimidad conmigo. And so it ends with, there's a lot more there, but I'm going to go because of time, but it ends with, Y dice algunas cosas más, pero termina con esto. he who has an ear, let him hear and heed what I'm telling you. Aquel que tiene oídos, que oiga. Let me move it closer. Which to you. ver- Oh, this is verse 7. Verse 7. 2:7. Oh, ok. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Okay, then the next church is Smyrna. La siguiente iglesia a la que le habla es la iglesia de Esmirna. And the word Smyrna actually means myrrh. Y la palabra Esmirna significa mirra. Who knows what myrrh ¿Quién represents? sabe lo que es la mirra? Lo que representa. Yeah. Right. Death, right. And Smyrna is actually known as the persecuted church. Y la iglesia de Esmirna es la que se conoce como la iglesia perseguida. It was the suffering church. So many people were dying for the name of Jesus. Una iglesia que sufrió mucho porque mucha gente de esa iglesia murió en el nombre de Jesús. And so this was the message to the persecuted Y church. entonces este fue el mensaje a la iglesia perseguida. Now, I don't think this represents the church in America. No creo que esto represente a la iglesia aquí en América. I think we're kind of more of an entitled church. Somos más bien una iglesia que se siente especial o merecedora. I mean, we're so blessed. Somos tan bendecidos. Let's be honest, we have no idea what persecution Y is. seamos honestos, no tenemos ni la menor idea de lo que es la persecución. But the churches in China right now, in the Middle East, I mean, this is the church of Smyrna. Pero las iglesias que están en China o en el Medio Oriente, esas son las iglesias perseguidas. You know, I asked the Lord, how can you be blessed but so grateful at the same time? Y dice el Señor, ¿cómo puedes ser tan bendecido y tan agradecido al mismo tiempo? Like, I am so thankful that we're not persecuted. Y yo estoy tan agradecida de que no estamos siendo perseguidos. But sometimes that's to our detriment because we really don't know what faith is. Pero muchas veces eso actúa en contra de nosotros porque entonces nunca aprendemos lo que es la verdadera fe. We're very self-reliant. Porque somos muy... nos valemos por nosotros mismos. So the message to Smyrna, Y el mensaje a la iglesia de And- Esmirna, and I'm just going to jump to verse 9. y voy a saltar al versículo 9. Oh, and I want to say something real quick. To each church, it says a message to the angel or divine messenger. Y quiero decir algo rápidamente, que a cada iglesia Jesús le está dando un mensaje a su ángel o a su mensajero divino. But if you study that word out, and I want to challenge you to study that out for yourself, Pero si lo estudias por ti mismo, y quiero hacerte ese reto y esa invitación a que lo estudies por ti mismo. it actually doesn't mean angel. En realidad no significa un ángel, It means the leadership or the pastor over the church. significa el liderazgo o el pastor que está a cargo de cada iglesia. Jesus was going directly to the pastor and the leadership of that church. Jesucristo estaba hablando directamente al pastor y al liderazgo de esa iglesia. And it says in verse 9, I know your suffering and your poverty. Y en el versículo 9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, But Jesus says, but you're so rich. aunque eres rico, And now you're blasphemed and you're slandered. y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
But verse 10 says, fear nothing that you're about to suffer. Pero le dice a la iglesia, no tengas ningún temor de lo que vas a sufrir. And he goes on to say, be faithful even to the point of death. Mantén tu fe aún al punto de la muerte, And I have a crown of life for you. y yo tengo una corona de vida para ti. And then he ends again, he who has an ear, let him hear. Y termina diciendo, aquel que tenga oídos, que oiga. This church, he had no rebuke. Y esta iglesia en realidad no recibió ninguna regaño de parte de Jesús. What Jesus is saying is, I'm with you. Hang on. I have hope. I'm coming back. Jesús le está diciendo, aguanta ahí, yo vengo por ti después. Don't fear who can hurt the natural body. You have eternal life with me. No temas lo que hiere la carne, porque tú tienes vida eterna conmigo. And, you know, they were poor and suffering because of the situation. They couldn't even make money. Y ellos eran pobres y sufrían, porque vivían en una situación en la que ni siquiera podían ganar dinero. And Jesus is like, if you could only see how wealthy you are, the rewards in heaven I have for you don't even compare. Y Jesús les dice, no te das idea de lo rico que eres, de las riquezas que tengo para ti en la vida eterna. You know, we have so many promises from the Lord. We have promises for divine healing, Tenemos tantas promesas del Señor, tenemos promesas de una sanidad divina, you know, prosperity. prosperidad, I mean, so many promises, peace, joy. tantas promesas como la paz, el gozo. But there is no scripture that promises we won't be spared from persecution. Pero no hay ninguna escritura que nos diga que nosotros vamos a ser salvados de la persecución. When we are persecuted for Jesus' sake, it gives him so much glory. Porque cuando nosotros somos perseguidos por la causa de Jesucristo, le estamos dando a Él tanta gloria. Not because he likes to see us suffer. He hates to see us suffer. No porque Él le guste vernos sufrir, él odia vernos sufrir. But it's because we're taking a stand in faith that is so powerful and so eternal. Pero es porque nosotros estamos tomando esa posición en fe donde nos aferramos a lo que es eterno. Okay, how's everybody doing? ¿Cómo están todos? Any questions? ¿Preguntas? Okay, the next church, La siguiente iglesia, Pergamum. Pérgamo. And this church, the biggest thing with this church was doctrinal error. Y lo principal con la iglesia de Pérgamo es que ellos tenían un error grande en su doctrina. And it starts in verse 13, it says, I know where you dwell, Y en el versículo 13 dice, yo conozco donde habitas, where Satan sits enthroned. donde está el trono de Satanás. I mean, it's like the most demonic city that Es la- they're living in. Es la ciudad más demoníaca de esa área. It's so worldly, and the surroundings is just pulling on them. Y es una iglesia tan mundana que todos los alrededores estaban jalando a esta iglesia. But Jesus says, yet you're holding fast to my name, and you will not deny my faith. Pero Jesús le dice, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. He says, but I have a few things I need you to correct. Pero hay algunas cosas que tengo contra ti que quiero que corrijas. And in verse 14, it's talking about how they're compromising in doctrine and bringing false doctrine into the church. Y en el versículo 14 les dice cómo ellos se están adhiriendo a una doctrina falsa. He specifically talks about the teaching of Balaam. Específicamente se refiere a la doctrina de Balaam. And if you remember Balaam, this is in Numbers in the Old Testament. This was the false prophet. Y si se acuerdan de Balaam, de él se habla como un profeta falso en el libro de Números. So I don't know if they're dealing with witchcraft in the church or false prophecy or what's going on, but he's saying you're tolerating this and you've got to stop. Y es posible que en esta iglesia hubiera prácticas de hechicería y cosas que no le agradan a Dios, y les dice, esto tiene que parar. And he says, some of you have also holding on to the teachings of the Nicolaitans. Y además muchos de ustedes están adhiriéndose a la doctrina de los nicolaitas. And we're actually going to see this in a couple other letters. Y vamos a ver este nombre nicolaitas en otras dos cartas a las iglesias. So who are the Nicolaitans? ¿Quiénes son los nicolaitas? Does anybody know? Have you ever heard it, studied it?
From what I can tell from studying the Nicolaitans, Por lo que yo he estudiado acerca de los nicolaitas, they were a people who confessed Jesus, eran personas que confesaban a Jesús, but had a lot of compromise and were totally okay with being in the world. pero que estaban muy a gusto con las cosas del mundo. It was a really popular teaching, especially among the new believers. Y era una enseñanza muy popular, sobre todo entre los nuevos creyentes. They were like, you love the Lord, He loves you. It's okay if you delve in a little sin, a little compromise. It's totally okay. Y era como diciéndoles, mira, tú amas al Señor, el Señor te ama, y está bien que peques de vez en cuando, no hay problema. And so it was a lot of compromise in the church. Entonces había mucho compromiso con el mundo en esta iglesia. But verse 16, he says, if you repent, change the way you think. Pero el versículo 16 dice, por lo tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto. If you repent, Si te arrepientes, you will get a reward. te recibirás una recompensa. And then it ends again, he who has an ear, let him hear what the Spirit is Y saying. una vez termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. You know, when you read these letters, Cuando nosotros leemos estas cartas, Jesus wasn't coming to bring judgment. Jesús no estaba viniendo a traer juicio. I mean, Jesus is coming and will bring judgment. Sabemos que Jesús viene y que traerá juicio, But we're in the dispensation of grace. pero estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. And right now, Jesus is speaking to people saying, repent, turn to me. This is a season of grace. Y en este tiempo Jesucristo está hablándole a la gente y diciéndole, arrepiéntete, ven a mí. Esta es la estación de la gracia. But Jesus is saying the season's about to change and we're about to go into the dispensation of judgment, and God is the great judge. Pero Jesús también nos está diciendo, el tiempo de la gracia va a terminar y va a llegar el momento en que nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y Él es el gran juez. You know, sometimes I think the church or people think that God is okay with stuff because we're not feeling the wrath of God. Y muchas veces pensamos que Dios está muy de acuerdo con las cosas que vivimos o los errores que cometemos porque no estamos sintiendo su furia, su enojo. But God is not okay with sin Pero Dios no está contento con el pecado or compromise. o cuando nos comprometemos con el mundo. We are called to live a holy life, Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida santa. which is very possible because we have the Holy One living in us. Y eso es perfectamente posible porque nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. But Jesus is there telling John, encourage my church, turn from their ways, start serving me again. Y aquí vemos a Jesús hablándole a Juan diciendo, diles a las iglesias que cambien sus caminos, que se volteen a mí. Okay, then the message to Thyatira. Y después sigue el mensaje a la iglesia de Tiatira. And in verse 10 it says, I know your deeds, your love, your faith, Conozco tus obras, tu amor, tu fe, your patient endurance, tu paciencia, tu But- perseverancia, but I have this charge against you. pero tengo esto contra ti, You're tolerating the woman Jezebel, que estás tolerando a la mujer Jezabel, who calls herself a que prophetess, dice ser profetisa, and she's teaching and misleading my people away from truth. y enseña y seduce a mis siervos a la mentira. It's so interesting because in verse 21, Jesus says, I gave her time to repent. I've gone to her. Y en el versículo 21, Jesús mismo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. But she has no desire to repent. No quiere arrepentirse. So it goes on to say, basically, you need to turn away from this tolerance of this Jezebel spirit. Y básicamente le dice a la iglesia, tú tienes que separarte de esta tolerancia a esta mujer Jezabel. And there's so much more there. Please go study because the Holy Spirit's going to show you things in each one of these Y hay letters. muchos detalles en esta escritura que yo les aconsejo
los exhorto a que vayan y lo lean y el Espíritu Santo les revelará muchas cosas. And again, he ends with, he who has an ear, let him hear and heed what I am saying. Y una vez más termina la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay, the message to start us. This is chapter 3. Y entramos al capítulo 3, a la iglesia de Sardis. Again, he says, I know your deeds, and that means I'm right there with you. I am seeing firsthand account of what's going on in your church. Y una vez más le dice, yo conozco tus obras y sé lo que está pasando en la iglesia. And he says, your reputation is that you're alive, but you're actually dead. Y tu reputación es de que vives, pero en realidad estás muerto. And I don't know if this is the powerless church, if this is the church that's denying the power of the Holy Spirit. Y no sabemos si esta es una iglesia que se siente sin poder o de que está negando el poder del Espíritu Santo. We cannot have impact without the gifts of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Nosotros no podemos impactar al mundo sin el poder y los dones del Espíritu Santo. And so it goes on, it says, remember, take heart the lessons that you've received and heard. Y dice, sé vigilante y refuerza las cosas que están y están a punto de morir. And he says, if you do not wake up, I'm coming like a thief. Y si no despiertas, si no eres vigilante, yo vendré como un ladrón. Now remember, I believe the rapture is going to be a suddenly. Y recordemos que el rapto va a ser en un momento. But I think we're going to know the season. We won't know the day or hour, but we'll know. And I think it's coming soon. Y yo pienso que nosotros vamos a ver los eventos que van a suceder antes del rapto. Va a ser en un momento, pero las señales indican que puede ser pronto. But if we're spiritually dead, we're not listening to the Holy Spirit. We have no idea what's going on in the spiritual realm. Pero si estamos espiritualmente muertos, entonces nosotros no vamos a poder escuchar al Espíritu Santo y no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual. And Jesus is saying, I'm going to come like a thief, and you won't even know what hour I'm coming. Y Jesús dice, yo voy a venir como un ladrón y ni siquiera te vas a dar cuenta de que estoy llegando. Okay, and then he says other things and he ends, he who has an ear, let him hear. Take heed. Y les dice otras cosas a la iglesia de Sardis y al final le dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. I mean, he's basically saying, please listen, please listen, please listen. Básicamente le está diciendo, por favor escuchen, por favor escuchen, This por is favor so escuchen. important. Esto es tan importante. Okay, two more churches. 2 iglesias más, The message to Philadelphia, a la iglesia de Filadelfia, and there's so much to say in here, y aquí le dice tantas cosas, but it says in verse 8, I know your deeds, y en el versículo 8 le dice, yo conozco tus obras, and see, I've set before you an open door, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, which no one's able to shut. que nadie puede cerrar, For you have a little power and you've kept my word. porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. And this church is known as the church of brotherly love. Y esta iglesia se le conoce como la iglesia del amor entre hermanos. And Jesus doesn't have any rebukes for this church either. Y Jesús no tiene ningún tipo de regaño o llamada de atención para la iglesia de Filadelfia. But he promises them that he is coming back and they're going to be delivered before the great tribulation. Y él les promete que él regresará y que ellos van a ser liberados antes de la gran tribulación. And he's saying, I'll never blot out your name from the book of life. Y les dice, yo nunca he borrado tu nombre del libro de la vida. So he's really encouraging them. Y de verdad que los está animando. And he says, I'm coming quickly. Y les dice, vengo pronto. And then he ends with, he who has an ear, let him hear. Y termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Okay, the last church, Laodicea. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea. And I think a lot of people know about this church. Y mucha iglesia sabe acerca de esta iglesia. Tell me about this church. Who knows anything about this church? ¿Quién sabe algo de esta iglesia? Lukewarm. La iglesia tibia. The lukewarm church. La iglesia tibia. And it's interesting because in the church of Philadelphia, Jesus says, I'm coming. Before the great tribulation, you will not be in it.
Y interesante porque a la iglesia de Filadelfia le dice, yo vendré y en la tribulación tú no vas a estar porque te voy a llevar antes. But when I read about Laodicea, Jesus is like, repent so you're not in the great tribulation. Pero a la iglesia de la Odisea le habla con otro lenguaje diciéndole, arrepiéntete porque si no te vas a ver en medio de la tribulación. And this city, Laodicea, is one of the most wealthy cities. I mean, it is just prosperous, booming city. Y esta iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera, muy rica. And what happened is the church became so self-sufficient, they didn't even need the Lord, they thought. Y lo que pasó es que la iglesia de esta ciudad era tan autosuficiente que llegaron a pensar que ni siquiera necesitaban del Señor. Verse 15, this is chapter 3, verse 15, Jesus says, I know your deeds. Y en el versículo 15 le dice, conozco tus obras, You're neither cold or hot. no eres ni frío ni caliente. I wish you were either cold or hot. Ya quisiera que fueras o frío o caliente, But because you're lukewarm, pero porque eres tibio, I'm vomiting you out of my mouth. estoy por vomitarte de mi boca. Because you say, I'm rich, I'm prosperous, I've grown wealthy. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. I need nothing. Y no sabes que tú no eres nada. Their money, their possessions have become their God. O ellos dicen, no necesito nada porque sus posesiones se convirtieron en su Dios. They have become their own God because I can take care of myself. I don't need God. Y ellos mismos se convirtieron en su propio Dios, diciendo, yo puedo cuidarme de mí mismo. And remember, God says that money is the smallest thing in the kingdom. Y recuerden que dice Jesús que el dinero es lo más pequeño e insignificante en el reino. So how we view money affects everything else, all the spiritual things that are so much greater. Y la manera en que nosotros vemos el dinero comparado con todas las demás cosas espirituales que deberían de ser mucho más grandes. Meaning that if I know God's my provider, ¿Sí? Lo que significa es que si yo entiendo que Dios es mi proveedor in money, y en dinero, most likely I know he's my provider in everything else. y si Él provee el dinero, entonces Él es el proveedor de todo lo demás. But if I struggle with money, whether it's fear or self-sufficient, Pero si yo estoy batallando con mi concepto del dinero y pensando que soy autosuficiente, most likely in the spiritual things, I'm going to be self-sufficient in my own provider. y entonces en las cosas espirituales no voy a saber depender de mi proveedor, And porque voy a querer ser mi propio proveedor. that gets into New Age and all kinds of stuff. Anytime we think we are God, Y esto tiene mucho que ver con las enseñanzas de la nueva era y otras enseñanzas donde creemos que nosotros somos nuestro propio Dios. it's a really bad place. Y es un lugar muy malo para estar. Okay, so then God says in verse 18, Jesus says, I counsel you to buy from me gold. Y en el verso 18, Dios dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado And then you'll become truly y rich. para que te hagas verdaderamente rico, And the white clothes to clothe yourself, y vestiduras blancas para que te vistas, to cover your shame, y no descubra la vergüenza de tu and desnudez, healing salve for your eyes so y you can colirio see. para ungir tus ojos para que veas. I mean, Jesus was just very real. Y aquí Jesús está siendo muy real. But this is because he loved them so much. Y esto es porque Él ama a estas iglesias tanto. And he's saying, come to me. I have the true gold, the true treasure. Y les está diciendo, ven a mí, yo tengo el verdadero oro, el verdadero tesoro. I'm the only one that can take away your shame and clothe you in righteousness. Y yo soy el único que puede quitar tu culpa y tu vergüenza y cubrirte con rectitud, con justicia. And I love this because he's saying, please repent, come back to me. I love you. Y me encanta leer esto porque aquí Jesús nos está diciendo, por favor, arrepiéntete, ven a mí, yo te amo. In verse 20, he says, behold, I stand at the door and knock. Y el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. That word actually means I'm continually knocking. He has not stopped knocking. Y aquí significa que Él está constantemente llamando a la puerta. But the picture is he's outside the church. They have not allowed him in.
Pero en esta imagen, él está afuera de la iglesia porque no lo están dejando entrar. I mean, every other church, he's in the midst of of them, but this church, he's saying, I'm outside. Would you let me in? I'm knocking. Y en todas las otras iglesias, él les está diciendo, yo estoy en medio de ustedes, yo estoy entre ustedes. Pero a esta iglesia de la Odisea le está diciendo, estoy afuera, tocando para que me dejen entrar. And he says, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him. Y aquí dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And he with me. Y él conmigo. And what he's saying is, I want intimacy with you. Invite me in, invite me in. Les está diciendo aquí, yo quiero intimidad contigo, invítame a entrar. I mean, you have to feel the love, the passion that Jesus has for his church. Tienes que sentir el amor y la pasión que Jesús tiene por su iglesia. And it says, he who overcomes the world. Y dice, al que venza al mundo. Jesus over and over says, I am the one who has overcome the world. Porque Jesús constantemente dice, yo soy el que ha vencido al mundo. Okay, I'm going to end with this, and then I'm going to take any questions or anybody who wants to say Ok, anything. entonces vamos a detenernos aquí y quiero que hagan preguntas o algún comentario. I'm going to end with 1 John. Quiero terminar con la primera de Juan. Now, this is really awesome because John was on Patmos for 18 months. Porque Juan estuvo en la isla de Patmos por 18 meses. Like, I don't know how he got food, how he got water, but God's a good provider. Pero yo no sé cómo él trajo agua y comida, pero sí sé que Dios es un buen proveedor. But when Domitian was out of power, Pero cuando Domiciano ya dejó de estar en el poder, he got released. Juan fue liberado. So he actually went back to his home in Ephesus. Entonces él regresó a su casa en Éfeso. And this is where he wrote 1st, 2nd, and 3rd John. Y ahí es donde él escribió la primera, segunda y tercera cartas de Juan. So I want to read 1 John 5:4. Y quiero leer de la primera carta de Juan, del 5, versículo 4. Because this makes more sense knowing what John's gone through and after getting the revelation of Jesus Christ. Porque esto ahora tiene mucho más sentido sabiendo lo que Juan pasó y la revelación que recibió de Jesús. Actually, I'm going to start with verse 4. Voy a comenzar con el versículo 4. It says, for everyone born of God is victorious and overcomes the world. And Okay. this is, oh, go ahead. Porque todos los que somos nacidos de Dios somos victoriosos and what else? And overcomes the world. Y vencemos el mundo. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Y esta es la victoria que se ha conquistado al vencer al mundo. Our faith in Jesus Christ. Nuestra fe en Jesucristo. We overcome the world by our faith in Jesus Christ, Nosotros somos vencedores sobre el mundo por nuestra fe en Jesucristo, who is the one who is victorious and overcome the world. quien es el único y el victorioso al vencer al mundo. This is a question. He's saying, who is the one who's victorious and overcomes the world? He's asking this question. Y está preguntando hace esta pregunta, ¿quién es el victorioso y el que vence al mundo? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus Christ is the Son of God. Y la respuesta es que todo aquel que cree y reconoce que Jesucristo es Dios. And this overcomes the world. This word means the systems of the world, the governments of the world, the ways of the world. Y cuando habla de vencer al mundo, se está refiriendo a los sistemas del mundo, a los gobiernos del mundo, a la forma de vida del mundo. I don't know about you, but that's really encouraging in the times we're living in. No sé tú, pero para mí, esto me anima mucho a vivir los tiempos que estamos viviendo ahorita. I'm thinking, Lord, how do I raise my babies? How do I raise my kids to be unstained from this world? Y le pregunto al Señor, ¿cómo voy a criar a mis hijos para enfrentar las cosas que están pasando en el mundo?
And John's like, I've been through some systems. I've been through some governments. I've been through some emperors. Y Juan aquí nos dice, yo he pasado por muchos sistemas y emperadores y gobiernos. I've been around wicked, wicked people. Y he estado alrededor de gente muy mala. And he's saying, your faith in Jesus Christ, you will overcome the world. Y aquí nos dice, por tu fe en Jesucristo, tú vas a vencer al mundo. We stay strong in what we believe, Y nosotros nos mantenemos firmes y fuertes en lo que creemos. and we can overcome all Y things. podemos vencer cualquier cosa. Amen? Amén. Okay, any questions? I just gave you so much information. Bueno, les he compartido mucha información. ¿Alguien tiene preguntas? Yes. The letters are in Revelation, right? Yes, in chapter 2. Is there anywhere else where we can find like more information or? On the letters? Okay, so like to do more research? Okay, so you can look back in history on those cities to study the cities. La pregunta es si estas cartas a las iglesias existen nada más en Apocalipsis o si hay otros lugares en donde se pueden encontrar referencias. And your answer was, You can look in history and puedes ver en la look in those historia, cities. But I'm going to tell you who I love listening to. pero también déjame decirte a quién me encanta escuchar. Well, Dr. Chuck Missler is one of my favorites on End Times. Por ejemplo, el autor de este libro, Chuck Missler, es uno de mis autores favoritos respecto al final de los tiempos. He recently passed away, but there's a lot of YouTube videos, and I would imagine, I haven't heard it, but he probably has teachings on each church in the history and will give more revelation. Y por ejemplo, este autor tiene muchos videos en YouTube en donde estoy seguro de que hay mucho material que habla con más detalle acerca de estas iglesias. And another one is Rick Renner. Otro es Rick, how do you spell Rick that? Renner, Renner. R-E-N-N-E-R. R-E-N-N-E-R. Rick And Renner. he does a lot of YouTubes, but he has a book like this. It's called Light in the Darkness. Y él también, aparte de que tiene videos en YouTube, tiene un libro grueso que se llama Luz en la Oscuridad. This book is so amazing Y este libro es tan increíble because Rick Renner gives so much history. I mean, you feel like you're there, and he just talks about the churches and so much. porque nos da, en este libro él habla mucho de historia, nos habla de las iglesias y de muchas más cosas. So I hope that helps. Okay. Oh, Chuck Missler, Missler. This book, if you have not read this book, I encourage you to start the new year with this and you study it yourself because it's just deep diving into each book of the Bible to really understand it. Y yo les animo a que ustedes empiecen este libro a estudiarlo a fondo, empezando el año, porque tiene tanta profundidad. I also noticed that he has the Bible in 24 hours on YouTube. Oh, he does. Yes. Perfect. So If you you can don't like to follow. read, Puede uno seguirlo en YouTube de watch it. el libro y el video. That's right, because Jeanette, you're doing it in homeschool with your kids, huh? You finished it. Janet lo terminó. Amazing. Did he go? Yeah, it is. Yeah, it is deceiving because you expect that the lesson is going to last 1 hour and it lasts like 2.5. Yeah, as you study it. No cree que de veras son 24 horas, pero se toma más tiempo. Pero si dijera en 50 horas, a lo mejor, if it said 50 hours, Yeah. maybe it wouldn't. But basically, the book's broken up in 24 hours or 24 Pero lessons. básicamente Yeah. está dividido en 24 lecciones. Any other questions? If Nick was here tonight, he had amazing like slides and all kinds of stuff. So if he's watching, I hope I did justice to Si his hay alguna teaching. pregunta, ya se darán cuenta de que cuando Nick enseña este tema, él tiene una colección larga de diapositivas. Sí. But I did one slide. I was proud of that. Pero yo puse una. Okay, any other questions? Okay, I have a question for you before we end it. I'm Bueno, gonna si no hay close in más prayer. preguntas, yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos.
Is anybody intrigued to read Revelations and study it for yourself? ¿Alguien se siente intrigado por leer el libro de Apocalipsis y aprender por sí mismo? Good. Has anybody read Revelations? ¿Alguien ha all the way through? leído Apocalipsis? Good. Good. Okay. If there's no more questions, let's Bueno, pray. si no hay más preguntas, oremos. God, we just thank you for your word. Señor, te damos las gracias por tu palabra. I thank you that you are the one who's overcome all things. Gracias porque tú eres el que ha vencido a todas las cosas. Thank you that you're coming back in all your glory and Y majesty. gracias porque tú regresarás en toda tu gloria y majestad. And Lord, I pray that we are found faithful. Y yo oro porque seamos encontrados por ti con fe, Standing strong in your name. estando parados firmemente en tu nombre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay, love you all. Have a great week. This Sunday is our big Christmas service, so make sure you're here Sunday. No se pierdan el servicio del domingo, que es nuestro servicio de Navidad. And thank you for translating for me. You're very welcome. Hi, this is Pastor Ben Diaz. Thank you so much for watching our YouTube video. I hope it was a blessing to you. If it was, go ahead and give it a like and maybe share it with a friend. Also, subscribe to our YouTube channel so that you can receive notifications when new videos come up or when we go live. Also, on the description below, you'll be able to find our social media pages, our website, and other resources that might be helpful for you. Have a good one.